50 femenino, no hay ningún problema, o al revés. En cambio, en las ordinales sí tenemos una jerarquía, por ejemplo, el nivel educativo. Entonces, en el nivel educativo usted diría 1 primaria, o puede ser 0 sin estudios, 1 primaria, 2 secundaria, 3 estudios técnicos, 4 universitarios. ¿Qué significa? Que dependiendo del numerito, si es más alto, significa que más estudios tiene. En las cuantitativas tenemos dos, que son las de intervalo y de razón. Las de intervalo son aquellas en donde el 0 no significa ausencia. Bueno, creo que lo tengo aquí escrito. Entonces, miren, si no quieren otra vez señalado. Nominales, como les comentaba, utilizamos un número o carácter como etiqueta, y en las ordinales, ese numerito sí tiene una jerarquía, tiene un orden. Las cuantitativas, ¿qué sucede con las de intervalo? Que el 0 no significa ausencia. Entonces, si el 0 no significa ausencia, sería una variable cuantitativa de intervalo. El ejemplo más común es la temperatura. Entonces, 0 grados centígrados no significa ausencia de temperatura. Usted lo mide en Fahrenheit, sería 32. No hay muchos ejemplos de ese tipo de variables, porque casi siempre las variables cuantitativas el 0 es ausencia. No dice edad 0, ni siquiera se ha estado. Peso 0, pues es ausencia de peso, no existe. Otro ejemplo de variable de intervalo sería nota de parcial. Usted saca 0, no es ausencia de nota. Esa sería otra opción. En las de razón, que son las mayorías, tenemos continuas y discretas. Las continuas, como su nombre indica, le permiten cuantificar teniendo en cuenta decimales. Entonces, el peso puede ser continuo si yo utilizo una balanza que es muy buena. El número de hijos sería una variable cuantitativa de razón discreta, porque la representa en números enteros. Yo digo, ¿cuántos hijos tiene? 1, 2, 3, nadie me va a decir 2.4, si siempre va a ser un número entero. ¿Eso es claro? Sí. ¿Ya se acordaron? Ya respondan esto aquí rapidito. A ver, ¿quién empezamos? ¿Quién está? Usted. Y esto se conoce. Tengo la elegida. Cualitativo ordinario. Nivel socioeconómico. Será, pero la Ana, cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa. No. Cualitativo. Ana, con análisis un poquito. Por allá me estaban diciendo. Cualitativa ordinal. Si es cualitativa ordinal, que son atributos, si ese numerito que estamos asignando, pues alguien me decía algún día, profesor, pero es que hay gente que está en el estrato 1 y tiene casa en mármol, 5 televisores, tiene un grado de actividad importante, área rural. Son atributos. La diferencia entre el estrato 2 y el 3, no sabemos si sería igual que entre el 3 y el 4, a veces hay un, pero no es cuantitativo. Temperatura ya lo vimos, es de intervalo, ¿cierto? De intervalo. Número de hijos también lo vimos. Era De razón. Gracias. Presión arterial. ¿Será cuánto o cuánto? Sí. Están analizando. Sí. De razón. El cero significa ausencia de presión. Sí. No. De razón. De razón. Continuo. Sí, porque de hecho es una razón. ¿Qué más? Estaba de gravedad. ¿Qué será eso? Cualitativo. ¿Cualitativo qué? ¿Nominal
ordinario. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía, porque hay un orden. ¿Sí? Pero para mí Claro, usted puede decir leve, Moderado, grave. grave, severo. Sería ordinario. El peso ya lo vimos. El peso dijimos que era. De razón cuantitativa de razón. Continua. Continuo. Por acá No, no, o sea, digo, calidad de vida. continua y discreta, eso. Jóvenes, ¿qué les pasó? O sea, si tú tienes una balanza muy específica, eso le va a dar Sí, pero almorzó. o sea, ¿Tú? muy difícil que sea discreto. Porque pesa, se puede decir, no, es que tiene 54 kilos. Calidad de la belleza, me contestaron por acá, por allá, ¿qué opinan? Cualitativa. Ordinal. Ordinal. Sí, porque usualmente usted clasifica, ¿no? Pues la calidad mala, regular, sí. usualmente. El estado de salud es parecido al estado de gravedad. Ordinal. Opiniones acerca de un servicio. Esa es cualitativa. Podría ser nominal. Ah, podría. Pero yo creo que eso es muy sobre. Sí, totalmente de acuerdo. Pues como es una pregunta abierta, realmente la opinión puede ser, el servicio me pareció bueno, pero se demoró mucho. Ajá, o sea, tiene muchas. Entonces, eso sería una categoría, dependiendo de cada opinión. Sí, entonces, ¿usted qué puede hacer? Puede cerrar las opciones de respuesta y decir, mire, yo no quiero que usted me diga si el servicio le gustó, si se demoró mucho o no, dígame si es más regular o excelente. Ahí Si sería usted lo ordinal. cierra, sería ordinal. Si no lo cierra, lo deja como una opinión, Sería nominal. sería nominal, porque cada respuesta es una categoría nueva. Entonces, como está redactado aquí, sería nominal por esa razón, porque las opiniones son abiertas. Causas de accidentalidad. Cualitativa nominal. Acá me dicen que nominal. Yo digo que nominal. Sí, nominal. Pues podrías. Que no es como. Es lo mismo, es una nueva causa, sí. Cada cosa es una Nivel de Sería, pues, Entonces, para resumir, porque tengo algunos compañeros que, pues, no sé por qué causa llegaron un poquito tarde. Las nominales son etiquetas, pues, por ejemplo, los colores. Es color 1 amarillo, 2 verde, 3 rojo. Si yo le puedo colocar cualquier número, o sea, es una etiqueta. ¿Listo? En cambio, las ordinales, por ejemplo, el nivel educativo, el estrato socioeconómico, siempre es muy hay un orden, hay una jerarquía, pero la diferencia entre uno y otro no está clara con una escala, como cuando se habla de estatura, ¿sí? O cuando habla usted, por ejemplo, del peso, que hay una escala ya validada, entonces sí son cuantitativas, si no se queda con cuáles son cuantitativas. Efectivamente sería cualitativo nominal y el nivel educativo, pues ya lo vimos, sería Ordinal. Estos indicadores yo creo que no es necesario. Entonces, a ver, yo por aquí qué otra cosa podemos revisar. ¿Qué?
De las definiciones de estadística, pues hay múltiples, en algunos casos se considera como ciencia, también se considera como explicamos cómo se llevó a cabo la investigación. Lo primero que ustedes tienen que declarar en la metodología es qué tipo de estudio hicieron. Casi siempre trabajamos observacionales. ¿Cuáles son los otros? Experimentales. Pero pues los experimentales tienen un nivel de rigurosidad mucho mayor. No sé si alguno de ustedes está haciendo un estudio experimental, una intervención, o al menos un cuarto observacional experimental, descriptivo de corte donde tengan transversal. por grupo control. Si no es así, entonces entraría en observacionales. Esto sería un estudio observacional que puede ser descriptivo o puede ser analítico. ¿Cuáles son los descriptivos? Tenemos reportes de casos, cuando ustedes identifican, usualmente en clínica, la situación que consideran importante reportar, que hay poca evidencia. Ustedes dicen, identificamos, o puede ser un tratamiento. Profe, bueno, ahorita que llegue ahí. Serie de casos, sería entonces cuando usted tiene, que es la mayoría, pues casi siempre nosotros lo que hacemos es o utilizamos una base de datos. Usted dice, no, yo quiero trabajar con la base de datos de nacimientos. Usted se acerca a la Secretaría de Salud, pide autorización para usar la base de datos, surte pues todo el trámite administrativo y le entregan su base de datos y ya usted tiene lo más importante que son los datos y con eso puede generar resultados. ¿Cuál es la otra situación? Que usted con las compañeras, ya me fueron las dos. Estudios poblacionales es cuando Sí. Nosotros ahí entonces, por ejemplo, de entrada colocaríamos el estudio es observacional, descriptivo, de corte transversal, pero se colocaría con muestra no probabilística o eso se colocaría más abajo. despuésito. Ok. Hasta ahí simplemente de corte transversal. Ya. Y muy algo que no me quedó claro. Por ejemplo, en nuestro caso es el estudio de los egresados, pero en un periodo de tiempo, entonces el de nosotros es de corte transversal. Pero entonces nuestra población son todos los egresados de ese periodo de tiempo. Sería un muestreo. No sé. Sería un censo, ¿no? Muestra toda la población. Sería un censo, ¿no? ¿Está bien? Sería un censo. Un censo. Sería un censo porque se incluirá a todos los que acepten Que acepten. voluntariamente Eso está de hecho en los criterios de participar. exclusión. Sí, entonces sería un censo. Pero también sería transversal. Sí, es transversal. Cuando nos vamos a referir a estudios poblacionales, con el ejemplo anterior que hablábamos de nacimientos, entonces usted va a utilizar esa base de datos, pues un estudio poblacional, porque digamos que esa estadística es muy rigurosa, siempre que evidenciar el certificado de nacido vivo y eso, lo que es nacimiento, mortalidad, estadísticas vitales son poblacionales. O por ejemplo, aquí en la Universidad del Valle tenemos el registro poblacional de cáncer, entonces también eso entraría como un estudio poblacional. Y ya en los analíticos, como su nombre lo indica, lo que se pretende es establecer relaciones, también causalidad. Si es causalidad, pues puede ser a través de casos y controles, esto ya es más epidemiología. Casos y controles es cuando partimos del evento de enfermedad y vamos a ver si presentamos la exposición. El ejemplo típico en epidemiología: fumar produce cáncer de pulmón o aumenta el riesgo. Usted dice, bueno, tengo unos pacientes con cáncer de pulmón, otros sin cáncer, y voy a mirar retrospectivamente si en su historia clínica existe evidencia de que hayan consumido cigarrillo. Usted les puede preguntar, teniendo claro el sesgo de memoria, porque pues usted hace 10 años fumaban, sí, 4 cigarrillos, ¿no? Hay un sesgo ahí.
Puede ser una cohorte, que el diseño clásico es prospectivo. Usted tiene personas que fuman, estas personas que no fuman, y van a revisar en el tiempo si desarrollan o no el cáncer o otros desenlaces de interés. Estudios de pruebas diagnósticas, que lo que se pretende es valorar una prueba alternativa, compararla con un estándar de oro. Y finalmente, revisiones sistemáticas que están de moda. O sea, no sé si alguno de aquí se vaya a grabar en una revisión. Ah, esa revisión sistemática es lo que hacen de cosas bibliográficas. Ustedes no son una revisión. ¿Ustedes no eran eso? No, digamos, hacer una revisión de literatura, pero como se cambió el proyecto. ¿Quiénes están haciendo el control de los egresados? Ellos. Pero no una revisión. Ellos van a aplicar. El desempeño profesional de los egresados. Sí, las revisiones sistemáticas es cuando ustedes, aunque la tabulación evidentemente es con un computador. Les voy a mostrar algunos tips, pero lo ideal sí sería que ustedes estuvieran en eso. Ay, profe, yo también le quería preguntar. Usted ahorita hablaba de los programas en los que uno como que mete la información. ¿Esos programas están en dónde o uno cómo lo hace? Porque es que a uno le dicen como en dónde usted va a tabular eso. O sea, a uno le preguntan qué programa va a usar, ¿cierto? Sí, la Universidad del Valle cuenta con Stata. Stata ustedes lo pueden descargar muy fácil, si quieren les puedo enviar el link. Creo que tiene licencia como hasta noviembre, pero igual pues Nosotros tenemos que entregar eso en junio, profe. el SPSS lo pueden utilizar de forma remota aquí en la Universidad del Valle. Si ustedes ingresan aquí, lo pueden usar. SPS. Sí, pero si ingresan desde su casa, no, ya tienen que entrar con la red de la Universidad del Valle. ¿Sí? Y ellos son los dos programas más poderosos. Bueno, existe el R, pero el R es un poquito la del IUD, ¿sí? Porque requiere unos comandos, entonces a veces es un poquito aburrido. ¿Cuál es el más sencillo? El SPSS es súper fácil, yo les voy a mostrar cómo se maneja. El Stata es muy bueno también, sino que a veces cuando uno va a exportar los cuadritos, a veces hay que conocer una que otra cosita. Entonces, operativamente, personalmente me gusta más el SPSS, es más sencillo para ustedes, pues sería el SPSS mucho más fácil. Requiere licencia, entonces por eso la Universidad del Valle permite el acceso desde la institución. Cuando ustedes hacen investigación, pues tienen la idea, que esa idea está soportada en un problema, una pregunta, existe una brecha de conocimiento, es importante realizar el estudio. Adicionalmente, ustedes identifican sobre qué teoría van a explicar los resultados que van a obtener, cómo van a hacer el abordaje, porque existen múltiples abordajes. Entonces, usted dice, yo quiero hacer un estudio sobre la percepción de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama que han sido tratadas en el HIV. Usted dice percepción de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama. ¿Listo? Usted empieza a buscar teorías, existen múltiples. Usted encuentra una que indica que los síntomas afectan la parte funcional de las pacientes y la parte funcional a su vez afecta la percepción de salud, y eso está condicionado por la edad, por si tiene cónyuge, por la parte ambiental, si está ocupada o no. Entonces, eso que esa teoría me gusta, me voy con eso. ¿Sí? Entonces, usted tiene que decir cómo va a ser el abordaje de su estudio, porque eso depende de qué variables va a incluir. Usted cómo va a soportar su proyecto de investigación. Usted dice, mire, mi marco teórico es este. ¿Sí? Y con este marco teórico que me dice que los síntomas, la parte funcional, la parte de percepción, algunos factores biológicos, la parte de ocupación, la parte del cónyuge y demás, influye. Este señor dice eso, o este señor. Y entonces, ¿qué tiene que preguntar en su cuestionario? Usted tiene cónyuge, usted trabaja, cuánto tiempo trabaja, ¿no? Usted funcionalmente cómo está, pues una escala de funcionalidad, cuáles síntomas está teniendo.
tal manera que todo va bien, ¿no? Entonces cuando alguien vaya a revisar, el evaluador va a decir, bueno, mire, ya que tienen esta teoría, las preguntas van en consonancia con la teoría y los resultados pues también irán en relación a esa teoría, y la discusión será comparar con los resultados de otros estudios que hayan utilizado lo mismo. Eso es investigar, muchachos, eso no es tan complicado. O si no, como Daniela dice, no hay escalas. Yo no voy a mencionar nada de escalas, porque ya sé que me van a acribillar. Pero digo, no existe una escala para esto, por lo tanto, elaboramos una encuesta, un cuestionario con una batería de ítems a partir de tal teoría. Entonces se trata de ser muy cuidadoso en cómo va a escribir. Es para escribir, para escribir. ¿Ustedes están inventando eso? Bueno, entonces aquí se define la investigación. Si es cuantitativa, entonces la estadística empieza a formar parte del proceso. Se establecen las hipótesis. En muchos casos ustedes les piden la hipótesis, entonces hay que escribirla, a veces en términos cualitativos, a veces cuantitativos. Entonces es cuantitativo, pues demostrar que el grupo intervenido presentó mejores resultados, es decir, el promedio de estancia hospitalaria fue diferente en los que tuvieron la intervención en comparación con los que no la tuvieron. Se determina la población, se define si se va a hacer un muestreo o no. Fundamental que ustedes declaren si es probabilístico o no. Si es probabilístico, pueden hacer extrapolación de los resultados. Entonces, si usted hizo un muestreo probabilístico, puede decir que lo que ocurre en estos pacientes ocurre en todos los que son atendidos en estas tres instituciones, porque hice un muestreo probabilístico. Garantice que todos tuvieran la misma probabilidad de participación. Se hace la planeación y recolección de los datos, que también es una fase, todo es importante, pero hay que escribirlo. Si ustedes no lo escriben, pues ahí es donde vienen los problemas, porque van a preguntar, bueno, ¿usted cómo incluyó los pacientes? ¿Cómo los abordó? ¿Cómo los seleccionó? Yo tenía que explicar que me fui al HV, me paré en la entrada de urgencias, le solicité el consentimiento, se hizo pues, todo muy claro. Y luego viene la parte, aquí en la parte de planeación y recolección está la parte de tabulación de datos. ¿Qué? Que es Se realiza búsqueda. Se realiza búsqueda de grupos o asociaciones que tengan pacientes con ostomía y se contacta vía Meet se para contacta. contar el proyecto. Entonces, ¿qué decir? ¿Qué pasó con ¿Ustedes Señor, cómo van a ingresar los datos? es que ¿Van a hacer sí. un formulario en línea? Pues nosotros. Entonces, pues la recomendación para consolidar los datos, la recomendación es que utilicen un formulario. Porque digamos, por ejemplo, nosotros vamos a aplicar un cuestionario, ¿cierto? El trabajo de nosotros es acerca de la calidad de vida percibida por pacientes con ostomías de eliminación. Entonces, pero la población que nosotros tenemos, como le decíamos, pues son como de distintas partes. Hay una gran mayoría que es de Bogotá, por ejemplo. Entonces a nosotros nos tocaría que conectarnos por un Meet o por una llamada para poder aplicar el cuestionario. O sea, la persona lo podría tener en línea, estarlo llenando, pero nosotros debemos conectarnos para que, exacto. Entonces ahí se plantearía así, o sea, se describiría tal. Y digamos, por ejemplo, en la planeación y recolección de datos, o sea, en esa misma parte, a nosotros fue todo un proceso para poder contactar con esas asociaciones, buscar las asociaciones, las fundaciones, reunirnos con ellas. Me ignoró.
reunirnos con ellas, presentarles el proyecto de nosotros, todo eso también tendría que ir descrito ahí. Sí, y eso tiene que ir con la parte de consideraciones éticas también, que es permiso de autorización. Sí. Y en metodología también. Todo lo que necesita. Ay, profe, yo tenía otra pregunta. Es que a nosotros nos dicen como que por cuánto tiempo van a proteger los datos, entonces ahí uno cómo lo define, porque pues... Sí, pues al comité de ética le gusta que ustedes dejen muy claro cómo van a garantizar la confidencialidad de esos datos suministrados. Una recomendación es hablar de encriptar. Ustedes pueden decir que van a encriptar información de contacto y demás. En la revisión que nos hizo el comité de ética nos dijo que nos decía que cuánto tiempo nos íbamos a guardar los datos y realmente no sabemos cuánto. Eso es lo que estoy preguntando. Bueno, entonces sobre ¿Por cuánto tiempo? Sí, eso mismo pregunté. Si hay una situación, los datos serían de ustedes, Serían de nosotros. de los investigadores principales. Ok. O sea, una recomendación, que eso es algo que hicimos también con el proyecto de nosotros, es que si esos datos ustedes los quieren dejar disponibles para otros estudios, lo pueden hacer. Si hay una revista científica que se llama Datos en Breve, Data in Brief, y publica bases de datos abiertas. Ahorita digamos que una de las líneas o uno de los intereses es que estén los datos abiertos. Con la pandemia del COVID, pues el Instituto Nacional de Salud dejó datos abiertos para que quien quisiera pudiera analizarlos. Entonces, una opción es que ustedes redacten eso, que digan que pues, sin incluir información de contacto que permite identificar a los participantes, se pretende dejar los datos abiertos a disposición para otros estudios. Esa es una opción. O la otra, no sé si sea eliminar, pero pues yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, Lo ideal ok. es que ustedes puedan como, o sea, que eso sirva para otros estudios. Pero eso quedaría dentro de las consideraciones éticas. Por supuesto. Ok. Y ustedes tienen que decir que en el transcurso, que durante el desarrollo de la investigación, solamente tendrán acceso Los investigadores principales. con contraseña, así es, digamos, que no sea tan riguroso. Pero Y- tienen que redactarlo. Y digamos, por ejemplo, si uno dice, usted mencionó algo ahorita, encriptar. Encriptar. Sí, encriptar es, usted necesita una variable muy importante y esa variable puede permitir identificar al paciente. Sí, si son, por ejemplo, una enfermedad huérfana, son cosas que son Muy puntuales. Exacto, muy puntuales. Entonces, si usted la necesita allí, hay unos programas que le permiten encriptar, es como generar un código. Si usted vuelve y lo cambia, ya le deja el valor que usted lo necesitaba. Ah, Entonces, ok. lo mantiene encriptado y no hay ningún problema. Pero ahí digamos, por ejemplo, si uno va a hacer, tener la base de datos y la va a guardar con los investigadores principales, la van a tener solamente ellos, y piden tiempo. Uno Sí, que, sí. sí, es lo que dice, le dicen como por cuánto tiempo usted los va a ¿Cuánto es guardar. estimado el proyecto? 2 años, 3 años. Pues es que, digamos, nosotros tenemos que entregar ahora en junio. Puede ser 2 años. Puede 2 ser que van a años. conservar durante 2 años porque ustedes necesitan publicar. Sí. Y pues. ¿Y en dónde? En bases de datos en las cuales solo vamos a tener acceso a nosotros. Si ustedes la dejan en el repositorio, serán los computadores personales de los investigadores principales. El repositorio de la base de datos son computadores personales de los investigadores principales bajo contraseña. Y adicionalmente se encriptarán variables sensibles que de pronto permitan identificar al participante. Posteriormente, ustedes pretenden poder colocar a disposición esos datos para otros desarrollos, otros estudios, y allí podría generar una publicación en la revista Data in Brief, que es parte 4. Ah, ok. Ya con eso ya ustedes quedan con una solicitud. Ah, listo. Digamos que ya Pero yo estoy, o sea, yo sé. haciendo como un repaso general, pues aquí tenemos desde el enfoque cuantitativo, pues cómo interviene la estadística dentro del proceso de investigación. Creería que ustedes ya están como
por aquí. Ustedes ya están como por aquí, ya tienen sus instrumentos listos, están tomando los datos. Estamos por allá arriba. Ahora necesitan es generar resultados. Necesitan generar resultados. Y para generar resultados, pues sí debemos de mirar cómo vamos a tabular los datos. Sobre la parte de muestreo, lo que hablábamos ahorita, pues tenemos una población objetivo que usualmente en estadística la denotamos con una N mayúscula, y cuando nos referimos a muestra es una N minúscula. ¿Qué es lo ideal en el muestreo aleatorio? Pues poder garantizar que estos participantes que quedaron aquí representen a esta población. Si nosotros logramos demostrar eso, podremos hacer entonces inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? Poder, a partir de unos estimadores, que son los resultados que se obtienen de esta muestra, inferir a unos parámetros. Entonces, ¿cuál es la definición de parámetro? Un parámetro es una medida de resumen que se obtiene utilizando un censo, utilizando todos los datos. Entonces, en estadística, parámetro es eso. Y estimador es una medida de resumen que se obtiene a partir de los datos de una muestra. Entonces, ustedes tienen que mirar a cuál están apuntando, si a estimadores o a parámetros. Creería que la mayoría están tratando de hacer estimaciones. Sí. Con respecto al muestreo, pues existen diferentes formas de hacer muestreo. ¿Qué se debe tener en cuenta en el muestreo? ¿Cuál es la población de estudio? Ustedes como investigadores tienen que definir el nivel de confianza y el margen de error. Si el nivel de confianza está por debajo del 90%, pues van a tener inconvenientes. Lo recomendado es que por lo menos manejen un 90% de confiabilidad, que es lo estandarizado internacionalmente, 95%. Si ustedes revisan los artículos científicos, usualmente manejan un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Tener claro cuál es el parámetro que desean estimar, ¿sí? El parámetro que desean estimar, y pues hay diferentes formas de seleccionar la muestra. Diferentes formas de seleccionar la muestra. Sobre el cálculo del tamaño de muestra, existen varias fórmulas. Se puso amarillo esto. Hay diferentes opciones. Yo les traje aquí. Se puso amarillo. Es que ya le dio calor, yo creo. Lo ideal es que tengan al menos bivariado. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que hacer análisis univariado. Y en algunos casos podremos tener análisis bivariado. Si ustedes observan lo que tenemos en el tablero, eso es univariado. ¿Sí? Eso es univariado. Entonces aquí tenemos un análisis univariado. Entonces queríamos describir la variable sexo. Y a través de qué? De una tabla de frecuencias absolutas y relativas, acompañado de un gráfico de torres. Eso es lo que tienen que escribir en el plan de análisis. En las variables cualitativas se realizarán, o variables cualitativas nominales y ordinales, se realizarán tablas de frecuencias absolutas y relativas, sin número de porcentaje, acompañados de gráficos de tortas, de barras, y eso quedaría allí explícito. Si es una variable cuantitativa, entonces ¿qué podemos hacer? Calcular medidas de tendencia central, como son promedio, ¿cuál otro? Media y mediana, ¿no? Perfecto. Ah. Entonces sería promedio, media, ¿no es cierto? Media. Empecemos con moda. Moda, media, mediana. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Aquí rapidito, espérenme, yo borro. Porque esto ustedes también tendrán que escribirlo allí. Entonces para que lo tengan clarísimo. Voy a darle aquí el examen a todos. Entonces coloquemos aquí unos datos. ¿Todos pueden ver aquí los datos? Sí. Vale, coloquemos aquí 50, digamos que sean edades. 12, 24, 34, digamos que aquí 60,
sería amodal. Amodal, no hay moda. Podemos tener una moda, si tenemos 2 modas sería bimodal, si tenemos 3 sería trimodal, si tenemos 4, no cuatrimodal, sería polimodal. Cuatrimodal. Cuatrimodal ya queda muy raro. Listo. Media, ¿cómo tenemos la media? La media es la suma de los datos. Entonces suma datos sobre el número de datos. ¿Alguien me ayudó ya con esta suma? Yo me lo inventé. No sé. Iván, a ver, 62, 86, 120, 180, 180 y 40. 220. 220 dividido 2, 4, 6, 7 dividido 7. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 31. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuál sería la mediana? Hay que organizarlos. Y el valor central. Entonces se organiza de menor a mayor, entonces quedaría 12, 18, 24, 34, 60. 50 y 60. Ah, 50. Ujú. Entonces, muy bien. Como son 7 datos, es como una balanza, ¿no? 3 datos por debajo y 3 datos por encima. ¿Cuál sería la fórmula? Pues sería n más 1 sobre 2. Es decir, 7 más 1 sobre 2, 8 sobre 2 igual 4. Dato 4, dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el dato 4 es 24. Igual eso lo hacen Siempre me tocó ustedes contar ponen de eso en acá, Excel pero yo siempre contaba. y le sacan todo. Profe, usted no acabó de. Yo siempre Siempre contaba. No, aquí sería n más 1 sobre 2. Porque si usted tiene 8 datos, ¿qué haría? Si es par, Se suma y tiene que se. promediar los dos del centro. Ajá. Entonces, si son 8, le daría 4.5. Toma el dato y con la posición 4, posición 5 y obtiene el punto medio. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo del comportamiento de la variable cuantitativa, si su comportamiento es normal, que esto es otra cosa, pues también que habría que mirarla. Si su comportamiento es normal, significa que la mayoría de los datos están concentrados cerca al promedio, si es normal. ¿Cuándo no sería normal? Cuando hay asimetría. ¿Qué es asimetría? Que ocurra alguna de estas cosas, ¿sí? Que haya un dato extremo, muy extremo, que me modifique el promedio. Si yo les pongo por aquí, por ejemplo, un 2200, hagamos aquí un cambio rapidito. Si pongo aquí 2200, la media me vuelve ¿cuánto? Como 300. Y la mediana sigue siendo la misma. Entonces la mediana es una medida robusta que no se deja afectar por datos extremos y eso es importante que lo tengan en cuenta. Si usted va a tomar una decisión, si va a interpretar un resultado, ¿con qué medida lo va a hacer? Entonces esa parte es lo univariado, siempre tienen que hacerlo, siempre tienen que hacerlo. Me he encontrado edades de 200 en algunas bases de datos, entonces digo 200, creo que hay un error. Como raro, ¿no? Que era 20 y se le fue un 0 de más. Entonces eso hay que ajustarlo, porque usted tiene su base de datos y va a sacar un promedio y se le fue un 200 en la edad, pues por días de estancia y se le fue un 2000. Eso le cambia todo, y le cambia su análisis. ¿Cómo se hace el análisis univariado? Pues utilizando el programa, utilizando este gracias. Pues yo sé que no vamos a alcanzar a ver la parte de análisis de datos, pero les voy a mostrar un poquito lo que vamos a hacer. Bivariado es dependiente de las variables que uno tenga, ¿cierto? Sí, por supuesto, y eso es importante, ¿no? ¿Desde cuántas variables hablamos de ¿Me explico un multivariado? poquito o qué? ¿Me explico un poquito? Sí, profe, porfa. Entendamos la- Porque es que a nosotros, por ejemplo, nos dijeron que en el estudio de nosotros podríamos hacer análisis bivariado. Nos dijeron como, entonces vean qué relación tiene la edad en la calidad de vida, vean, pero no, o sea, no sabemos si se trata de eso o qué. Sí, es eso. Eso sí, lo son varias cositas. Espera, yo miro a ver. Esperen un momentito, yo les muestro una cosa.
Hay una diapositiva de pruebas no paramétricas que puede ser de utilidad. Por eso les muestro aquí. Pruebas. A ver, yo la busco si la encuentro por Todo, sí. aquí. Ay. Asistente de